esa historia es nuestra verdad. Y es esa verdad absoluta la que nos ha permitido estar aquí en este mundo, ¿no? Es la que nos ha llevado, es la que nos ha guiado. Y esa historia es la que hoy vemos precisamente denotada en esa mentalidad. Si se dan cuenta, y bueno, las que hacemos coaching y somos guía para otros seres humanos, comprendemos la importancia de tú conocer una historia de vida para poder trabajar sobre ello, ¿no? Porque ahí es donde están ligadas nuestras creencias. Yo pongo un ejemplo muy fácil para poder darle continuidad al tema con lo que nos decía Jenny. A ti te entregan un bebecito, salen del vientre de tu madre, te entregan un bebé. Y cuando naces te ponen ropa. ¿Y esa ropa quién te la pone? Tu mamá, tu papá, después te lo ponen tus abuelos, más adelante tú vas creciendo, te van cambiando la ropa, tú vas evolucionando, te vas relacionando con otras personas, los docentes y demás, con muchos seres humanos. Todos van dejando una huella en ti, absolutamente todos. Y eso es lo que denota hoy la forma en cómo tú observas el mundo. Esto para que quede supremamente claro. Para nosotras las que hacemos este trabajo es hermoso y yo te lo digo, Jen, en mi caso, yo viajo hacia atrás, pero viajo hacia atrás para observar, aprender y reencuadrar cognitivamente lo que sucedió. Cuando tú haces conciencia de lo que pasó en un suceso, Jenny se los explicó. Me di cuenta que no fue con mi mamá, sino fue con mi papá, porque ella logró ir hacia atrás y lograr observar que a mamá y a papá, que le pusieron la ropa, y por ende Jenny tiene unos vacíos emocionales, unos apegos y una cantidad de creencias conforme a ello, ¿qué? A su historia de vida. Entonces, esa historia hoy la lleva a enfrentar el mundo de la forma en como Jenny lo enfrenta. Y así nos sucede absolutamente a todos. La ventaja de hoy en día es que tenemos espacios como este, personas que están conociendo, aprendiendo y que nos pueden guiar en ese camino. Retomando el énfasis de ya el slide que ustedes están observando, en lo que ustedes hicieron ahorita el ejercicio, podemos observar coherencia con lo que nos dijo Jenny. Y regreso a Jenny porque nos puso ese ejemplo tan palpable. La neurociencia, cuando nosotros la observamos, nos dice la mentalidad fija activa la amígdala, es decir, tu cerebro cómo funciona. Se activa la amígdala, una pequeña parte de tu cerebro, ¿qué hace? Entonces, él genera unas sustancias químicas y de esas sustancias químicas pues te hace sentir. ¿Y esto es debido a qué? Al miedo, ¿cierto? Y esa sustancia química entonces hace que tu cuerpo, que haga? Reaccione, es decir, que se envíe una orden a tu cuerpo en general. Entonces, ¿cómo funciona la mentalidad física? La fija, perdón, activa la amígdala, genera miedo y evasión. Eso en cuanto a una situación. Por ende, les hice hacer las dos columnas, la de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Ahora, ¿qué pasa con la mentalidad de crecimiento? Que esta es la más linda. ¿Qué pasa cuando se activa? Es decir, cuando tú eres consciente y activas esta mentalidad. Activa el córtex prefrontal, es decir, la parte de enfrente de sus cabecitas, donde están los sentidos prácticamente. Los ojos porque es el principal receptor de información. ¿Y qué pasa? Ahí entonces encontramos unas áreas valiosísimas del cerebro en las cuales ¿qué? Se fomenta creatividad y soluciones. Por eso, cuando ustedes se enfrentan a algo, el miedo, por ejemplo, en una evaluación, y vamos a los niños, el niño se enfrenta a una situación de una evaluación, el niño estudió, tiene claros los conceptos, pero ¿qué pasó? El niño llegó a la evaluación y se le olvidó todo. ¿Qué pasó? Se activó precisamente la amígdala, te generó miedo y ¿qué hizo? Obstaculizó la corteza prefrontal y por ende al niño se le olvidó todo. Así es como funciona. Entonces,
Lo mismo sucede en nuestros retos. ¿Por qué? Porque nos genera, precisamente el reto lo que hace es que te lleva a una sensación de que hay incertidumbre, incertidumbre, tú no sabes qué va a pasar. Entonces, es por esa razón que tu mente, y yo se los decía creo que en la clase pasada, ella se abstiene, a ella no le gusta que la lleves por partes inexploradas, es decir, a ella no le gusta que la saques de su zona de confort. Si ella se levanta a las 8, ella quiere que todos los días se levante a las 8. Si ella actúa de una manera, es mejor que la dejemos actuando de esa manera. Cuando tú ya le envías una orden, entonces ella dice, no, pero ven, ¿por qué nos tenemos que parar a las 5? Si es más plácido y más rico levantarnos a las 8. Entonces, ese es el reto, ¿no? El reto funciona de la misma manera. Es por esto que podemos concluir que el cerebro es precisamente como una autopista. Tú puedes construir nuevos caminos con práctica y repetición. Entonces, ya vimos aquí, chicas, la teoría. Y la teoría la pudimos comprender a través de la práctica, ¿cierto? Entonces, aquí es donde aparece la neuroplasticidad, en donde finalmente definimos que el cerebro tiene esa facilidad de reestructurarse. ¿Y cómo él se reestructura? Ustedes se preguntarán, Aleja, pero yo, ¿cómo hago esto? Si es que yo siempre que voy a hacer algo me sigo diciendo que soy incapaz, que soy insuficiente, que no puedo. ¿Cómo hago eso? Pues tienes que abrir tu cabeza ¿a qué? A poder ejercitarla. Y ella se ejercita tal cual como ejercitas un músculo. Cuando tú ejercitas el músculo, ¿por qué duele? Porque él entonces se lleva a que se rompan las fibras, ¿cierto? Y sale de ahí del músculo ácido láctico, por eso duele. Entonces, cuando sale el ácido láctico, ¿el qué hace? Genera una reestructuración de la célula, ¿cierto? Y el músculo entonces empieza, hagan de cuenta como una cicatriz. Cuando se hacen una cicatriz, ¿qué pasa? Un tejidito sale y él queda como un bultico. Hagan de cuenta que así es como crece el músculo, tal cual. Entonces, así mismo funciona el cerebro. Genera una cantidad de sucesos en él y ¿qué pasa? Que él empieza entonces a generar nuevas conexiones. Por eso Jenny pudo enfrentar el miedo y María Alejandra, por ejemplo, pudo enfrentar también el miedo y su sentido de insuficiencia. ¿Por qué? Porque se le paró enfrente y entonces se permitió que lanzarse al vacío y precisamente esa es la invitación, ¿no? De ahí ya sé que en otra situación como la que María Alejandra tuvo este fin de semana, ella se va a volver a enfrentar y ya va a decir, esto ya me lo sé, yo ya sé cómo vas a reaccionar, Aleja, y tú ya sabes que eres capaz, así de fácil va a resultar después para él poder hacer el trabajo que él tiene que hacer. Entonces, cuando tú repites algo, ¿cierto? A través de tu mente y que y lo acompañas de una emoción positiva, ahí es donde se fortalecen las conexiones neuronales. Por eso, de verdad, hoy en día un referente que yo menciono, ya lo he mencionado varias veces, para mí Joy Dispensa es un gran tipo precisamente porque nos ha hablado de muchas cosas que los filósofos nos decían en algún momento y que no comprendíamos y hoy se ha llevado a la práctica y se ha descubierto que mucho más claro este concepto de que efectivamente tu cerebro tiene la capacidad de restaurarse. Entonces, cada vez que tú eliges intentar algo nuevo, estás creando nuevos caminos neuronales, así como tú labras un sendero en un bosque, hagan de cuenta tal cual, así funciona. Entonces, chicas, para entrar ya en la órbita de Aleja, ¿cómo es que se hace eso? Ayúdame. Entonces, les voy a contar una breve historia para que ustedes tomen de ahí cómo hizo esta persona para lograr enfrentar cada reto y cómo cambiando nuestra mentalidad se puede transformar la vida. Entonces, les voy a hablar de la autora de Harry Potter precisamente. Esta es una historia que nos conlleva a qué?
a observarnos y a ser conscientes de que en realidad sí podemos cambiar y que tenemos esa facilidad de hacerlo. Entonces, se dice que esta persona, antes de convertirse en una de las escritoras más famosas y más exitosas del mundo, enfrentó muchos desafíos. Ella era, y se las describo, una madre soltera, estaba desempleada, vivía en pobreza extrema y además, óiganme bien, tenía unos episodios de depresión profundos. ¿Por qué? Porque había fracasado en su matrimonio. Así que quienes han fracasado en su matrimonio, dijo mi abuelito, yo tengo una hija que me fracasó. Eso significaba que había dejado su matrimonio. Yo creo que Jenny y Aleja no dicen que eso es un fracaso, eso es un redescubrir, eso es un reencuentro, eso es un nacimiento. Eh, a ella, ¿qué le pasaba? A Rowling, ¿qué le pasaba? Que ella, después de enfrentarse a esta situación, a esa mentalidad, ¿no?, de fracaso, ella empezó a aceptar su situación, empezó a aceptarla y empezó a verla como insuperable para ella. O sea, empezó a ponérsela enfrente, así como yo les puse mi ejemplo. Entonces, cuando ella se le puso enfrente, ¿qué decidió? Con todas sus fuerzas, con todo el poder que hay en sí mismo, porque cada ser humano tiene su poder. ¿Qué hizo? Empezó a adoptar una mentalidad de crecimiento. Entonces, ¿a qué se aferró ellas, chicas? ¿A qué se aferró? Se aferró a la idea simple, pero muy poderosa. Yo siempre les he dicho, todas tenemos un superpoder inmenso. ¿Y cuál es ese superpoder? Cuando tú te conoces, tienes el superpoder enfrente. ¿Qué unes? Tu mente, tu cuerpo y tu alma. Ahí está, ahí es donde está el superpoder. Entonces, cuando ella se aferró a la idea más simple pero poderosa de que ella tenía una historia para contar y que ella a través de esa historia que podía contar, convirtiéndola en su pasión, iba a ser la mejor escritora del mundo, logró realmente salir adelante. Entonces, no tuvo ella que tener todos los recursos. Miren, muchas veces tenemos todo enfrente y ni siquiera por ello tomamos las decisiones y damos los pasos que tenemos que dar. Por eso, ¿a qué esperamos? A que nos lancen, ¿verdad? Entonces, esta historia nos indica que ella, cuando escribió Harry Potter y, ¿cómo es que se llama su otra historia? La piedra filosofal, ¿no? Ella lo escribió a mano, ¿no?, mientras su hija dormía, dice la historia. Y cuando ella terminó este manuscrito, fue rechazado por 12 editoriales, oigan, 12 editoriales. Lo intentaba, lo intentaba, lo intentaba. Y no se le permitía, no se abría el campo, ¿no? Hasta que ella empezó a ver que cada uno de estos rechazos era una oportunidad. Muchos con 2 rechazos ya decimos no más, esto lo lanzo al carajo, ya no va más. Pero ella, ¿qué hizo? No, esto es una oportunidad para mí, ¿cierto? Entonces,